Amén. Así que, hermanos, le doy gracias a Dios porque me permite Él poder compartir su palabra. Y lo que está pasando esta noche es hermoso. Es hermoso porque hay una atmósfera de adoración impresionante y esto va en aumento. Esto va en aumento, así que usted siga buscando de su presencia, de su espíritu. Así que gracias al pastor porque me dio esta oportunidad y gracias a Dios principalmente porque Él inquieta los corazones para que podamos hacer lo que Él quiera. Entonces, pero nosotros tenemos que dejar que Él haga, porque si nosotros nos quedamos quietos, si las hermanas no hubieran orado por su familia, si se hubiesen quedado con los brazos cruzados, no hubiese pasado nada. Es todo gracias a Dios. La gloria y toda la honra es para Dios. Así que, hermanos, pongámonos en la brecha. Quiero invitarlos, hermanos, a abrir la palabra en San Lucas. San Lucas 22, 31. Amén. San Lucas 22, 31. Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Amén. Cuando estaba ahí le daba gracias a Dios porque me confirmó la palabra que yo había preparado, ¿no es cierto? Me confirmó con los testimonios, me confirmó cuando el pastor ahora estaba orando, con las adoraciones. Cuando tenemos que agradecer y darle toda la gloria a Dios, a pesar de las tribulaciones que estamos pasando. Amén. La hermana, como digo, me dio un pie, porque a pesar de su problema que tenía familiar, me imagino que ella ha llorado muchas noches, no ha podido dormir por el problema que tenía familiar, porque no podía estar con sus hijos. Pero ella no se quedó quieta y le daba gloria a Dios y tenía fe de que iba a llegar a esa reconciliación. Así que, hermano, Dios permite que el diablo te zarandee. Amén. Es necesario que el diablo nos zarandee. Y Dios lo permita eso. Amén. Dice que cuando buscamos la palabra en la Biblia de Dios, Dios permite que el diablo tocase a uno de sus ungidos, a uno de sus hombres ungidos. Y sabemos, uno de los primeros fue Job. Amén. Dice que el mismo Lucifer entra donde están los hijos de Dios y el Dios mismo le dice a Lucifer, le dice: ¿has visto a mi hombre, a mi amado siervo Job, que no hay uno perfecto como él en la tierra, que me adora sin importar nada? Así le dice Dios a Lucifer. Y Lucifer, ¿qué le dice? Le dice: claro, ¿cómo no te va a adorar? Si vos los rodeaste con todas sus bendiciones, con todas sus ganancias. Cualquiera te adora así. Con esa bendición que tú le das, cualquiera te adora. Y Dios le dice: está bien, voy a dejar que lo toques. Voy a permitir que le saque las cosas. Y vas a ver que así mismo Job va a seguir adorando mi nombre. Amén. Dice que Dios le da permiso para que lo toque. Dios permite que el diablo nos zarandee. Así que, hermano, Dios le dice a Lucifer: vas a ver que él, con ganado o sin ganado, con dinero o sin dinero, con familia, sin familia, él va a seguir adorando mi nombre. Él tenía fe en su siervo, él tenía fe en Job. Y dice que cuando Dios permite eso, cuando Dios permite que nosotros pasemos por un proceso, por un zarandeo, es porque viene una victoria grande. Amén. ¿Están acá, hermano? Amén. Dice que Dios permite
Y tenemos que tener y confiar eso, tenemos que tenerlo en nuestro corazón y creer que después del zarandeo va a venir una victoria enorme para cada una de nuestras vidas. Y dice que a pesar de que Job perdió todo, diga todo, todo, perdió todo, nunca negó a Dios. Job nunca negó a Dios. Dice que él se raspó la cabeza, se tiró al suelo, se postró al suelo y dice: gloria a Dios, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Pero yo le voy a seguir dando la gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, cualquiera alaba a Dios en medio de una bendición. Cualquiera. Cuando tenemos una bendición, cualquiera estamos diciéndole gracias Dios por esta bendición que me has dado. Y está bien, está perfecto, porque estamos gozosos, porque hemos orado por esa bendición y Dios nos ha dado esa bendición y está perfecto que le demos toda la gloria a Dios. Pero no todos le adoramos cuando estamos en un proceso. Muchas veces pasamos un proceso y el primero que tiene la culpa es Dios. ¿Es así o no? Decimos: ¿por qué Dios me metiste en esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sacaron aquello? Si Dios, yo te sigo a vos. Muchas veces le echamos la culpa a Dios. Pero hay que entender que Dios permite que pasemos por un proceso porque, como dije, viene una victoria para nuestras vidas. Amén. Así que Dios permite la prueba, el dolor. Dios permite que el enemigo te quite algo para demostrarle al mismo diablo y para demostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Amén. Gloria. Dice que por eso no te lamentes de la prueba, hermano. No te lamentes de la prueba, más dale la gloria al Señor porque viene una victoria para tu vida. No dependemos de las circunstancias que estamos viviendo. Solo dependemos de nuestro Padre Celestial. Así que adoremos su nombre cuando estamos en medio de una prueba. Y vemos, como leímos, que otro hombre que fue sacudido con gran violencia fue Pedro. Y antes de llamarse Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. Amén. Cuando Dios llama a alguien, le cambia el nombre, le cambia el pasado, le cambia cómo estaba viviendo. Entonces, le cambia el nombre. Amén. Cambia su forma de vivir. Porque nueva criatura somos en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas dice que pasaron y aquí Él hace las cosas nuevas. Amén. Por eso también tenemos que arrepentirnos cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón y esa vida que llevábamos. Tenemos que arrepentirnos, pero darla como testimonio para demostrar de dónde nos sacó Dios, porque solo nosotros nos salimos. Dios nos sacó de esa vida vieja, cuando Dios nos cambió el nombre. Así que usemos esa vida vieja como testimonios, para dar testimonio a esa gente que está perdida, a esa gente que no tiene a Cristo, y decirle: Dios me sacó a mí, vos solo no vas a poder. Yo quise intentar solo, pero no pude. Dios me saca del pozo, del proceso, de la circunstancia, me saca Dios. Amén. Bueno, lo primero que Dios hace es cambiar el nombre. Cuando llamó a Pablo, le cambió el nombre. Antes era Saulo. Amén. Y a Jacob también le puso Israel. Le dijo que ya no iba a ser más usurpador. Iba a ser padre de multitudes. Amén. Así que dile que está al lado: Dios cambia tu historia. Dios cambia tu historia. Dile, Dios cambia tu historia. Amén. Y ahí estaba Pedro también frustrado, porque había pasado, ¿no es cierto?, la noche también pescando en su barca y no había pescado nada. Ni una vieja del agua, ni una mojarrita había pescado. Y es frustrante, ¿eh? ¿Quién no ha ido a pescar y está a veces 2 o 3 horas pescando ahí con el sol ahí, querés pescar algo? Estaba frustrado. Pedro estaba frustrado. Y dice que una noche entera había pasado una noche entera y no había pescado nada. Pero ahí, en medio de la frustración que pasamos, es ahí donde llega Jesús y le dice: préstame tu barca en esa donde vos fracasaste, préstamela. Yo quiero hacer cosas grandes con tu barca. Ahora quiero predicar con tu barca. Pedro dice que le prestó la barca a Jesús
y Jesús predicó arriba de la barca a cientos de personas. Amén. Y Jesús se sintió agradecido porque le prestó sus servicios. Amén. Así que, hermano, prestémosle nuestra vida, prestémosle nuestra barca a Jesús, nuestro corazón, para que Él empiece a pulir, empiece a limpiar, empiece a usar nuestro corazón. Amén. Para poder predicar a los que no tienen a Jesús, para poder decirle a esa gente que hay una salida que es en Cristo Jesús. Que solo, como dije, no van a poder, porque muchas veces, ¿cuánto intentamos y nos dimos la cabeza contra la pared? 3, 4, 5 veces, porque queríamos hacerlo con nuestra fuerza, y no podemos. Si no tenemos a Cristo, no podemos, hermano. Dice que le prestó su barca, y entonces dice que Jesús, el corazón de Jesús se sintió agradecido. Entonces le dijo, bueno, ahora vas a tener la recompensa, porque me prestaste tu servicio, vas a tener la recompensa. Boga mar adentro y echa las redes. Y Pedro le dice, Jesús, estuve toda la noche y no pesqué nada, pero más en tu palabra voy a echar las redes. Amén. Eso es lo que le dice Jesús. Y dice que no podían sacar las redes, se rompían de la gran pesca el gran milagro que había hecho Jesús. Amén. Así que, hermanos, de ahí, de esa cantidad de peces que tenían, ese hermoso milagro que hizo Jesús en esa noche, dice que Pedro le dijo a Jesús, Maestro, apártate de mí porque soy pecador. Porque vio el poder que tenía Jesús y él se sintió sucio por su vida. Entonces le dijo, Maestro, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús, ¿qué le dijo en ese momento? Todos lo saben. Ahora te haré pescador ¿de qué? Amén, de hombres. Pero antes te cambiaré el nombre. Te cambiaré. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y Pedro significa piedra. Amén. La piedra no es lo mismo que la roca. La roca es un monumento gigante, enorme, poderoso. La piedra es sacada de la roca. Jesús le está diciendo, ahora tienes un fundamento, ahora eres firme. Antes era Simón, antes cualquier circunstancia te movía, te tiraba al piso. Ahora no, ahora es una piedra porque saliste de mi roca. Ahora eres una piedra, ahora tienes fundamento. Amén. Y ahí es donde comienza el ministerio de Pedro. Pedro empieza ahí el ministerio. Dice la palabra que Pedro dejó todo. Pedro agarró y después de esa inmensa bendición que tuvo de todos esos peces, que no había pescado nada, porque dice que nunca había visto una pesca tan milagrosa como esa, dice que él lo dejó todo para seguir a Jesús. Y él podía haber vendido esos peces para comprarse un motor para la barca y no andar remando, ¿no? Así que, pero él dice que lo dejó todo. Él dejó todo y me imagino a la gente diciéndole, vendé los peces, tú tienes familia. De todo lo malo que tenía Pedro, también tenía suegra. Siempre cae la suegra de Pedro. Bendita la suegra, siempre la suegra. Así que la gente, me imagino, ¿cierto? Diciéndole, vende los peces, tú tienes familia. Y Pedro entendió que tan solo un momento le prestó la barca, hizo tal milagro, cuanto más siguiéndolo a él. Amén. Pudo entender Pedro que tan solo un momento que le prestó su corazón, que le prestó su barca, hizo tan milagro en su vida, cuanto más siguiéndolo a él. Aleluya. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Así que, ¿y cómo era Pedro? Pedro era el preguntón, el atropellado, el que metía la pata siempre, el que retrucaba todo. Él jugaba truco solo, quiero vale 4, quiero vale 5. Él era siempre el que metía la cabeza, el codo, la pata, todo. Pedro era así.
Así lo dice que era la Biblia, dice que era el atropellado, el que preguntaba todo. Todo preguntaba Pedro. Cuando Jesús caminaba por la multitud, y dice que caminaba Jesús por la multitud, y viene esta mujer y le toca el borde de su manto. Dice que Jesús dice, ¿quién me ha tocado que me sacó poder? ¿Quién le contestó? Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Maestro, están apretándonos todos y vos preguntás, ¿quién te tocó? Era atrevido Pedro. ¿Cómo le va a contestar así? Si todos lo estaban tocando, todos lo estaban apretando. Pedro le dice, eso. ¿Cómo vas a preguntar? Era atrevido Pedro. Cuando Jesús estaba caminando por las aguas, ¿quién le dice, maestro, si eres tú el maestro, hazme caminar por las aguas? ¿Quién se lo dice? Pedro, de vuelta. Y caminó por las aguas. Los otros se le reían porque Pedro se hundió. Pero los otros 11 no experimentaron caminar por las aguas. Se le reían los otros. Pero el atrevido, el preguntón, el que metía la pata, experimentó caminar sobre el agua. Porque él era atropellado, pero él quería experimentar. Él no quería quedarse con los brazos cruzados. Él quería experimentar más con Jesús. Él le preguntaba a Jesús. También era el más reprendido. Dice que en Mateo 16, 23, cuando Jesús dice, bueno, llegó la hora, me tengo que ir, me van a crucificar. Dice que Pedro le dice, no, ¿cómo te van a crucificar? Vos te quedás. Y Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo. Era reprendido también. Pedro siempre estaba ahí, hablando, metiendo la pata, preguntando. Pero él no se conformaba, él quería agarrar más, y quería más. Amén. Amén. Hermanos, el zarandeo que usted está pasando, que no lo detenga. No deje de adorar a Dios. Porque si Dios lo permitió, como dije, viene una victoria enorme para tu vida. Y Jesús le dice a Pedro en el versículo 31, Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Amén. El que iba a zarandear, iba a ser al viejo Pedro, porque le dice Simón, Simón. No iba a zarandear a la roca, iba a zarandear al viejo Pedro, a Simón. Había cosas todavía que pulir en la vida de Simón, de Pedro. Amén. Pedro, con 3 años y medio de ministerio, caminando con Jesús y viendo los milagros que hacía Jesús, enseñándole a Jesús a orar, viendo todas las maravillas que hizo. 3 años y medio estuvo. El mismo Pedro, cuando lo vieron arrestar a Jesús, sacó una espada para defender y cortó una oreja. ¿Qué hacía con una espada? Pedro, de vuelta. Ese era Pedro, así era Pedro, el atropellado. Entonces había que pulir. El diablo, Dios iba a permitir que Dios los zarandee, porque había cosas que todavía que acomodar, porque entorpecían el ministerio de Pedro. Amén. Dice, el Señor le dice que, bueno, lo van a zarandear. La palabra zarandear, ¿qué es? Sacudir con violencia. Ustedes saben que el zarandeo era cuando separaban, ¿no es cierto?, el trigo de la paja. El trigo de lo que no sirve. Amén. Entonces Dios le dice, te van a zarandear, te van a sacudir con fuerza, van a separar lo que no sirve de vos con lo que sirve. Van a dejar lo que sirve de vos y van a separar todo lo que no sirve, todo lo que está entorpeciendo tu vida. Así que, hermano, si te zarandean es porque van a hacer algo bueno en tu vida. Van a sacarte todo lo malo que tenés y te van a dejar todo lo bueno. ¿Para qué? Para que le puedas servir a Cristo, para que puedas servirle al Señor como Él se merece. Amén. Así que separar lo malo y dejar lo bueno. Eso es el zarandeo. Amén. Antes de que seas un evangelista, profeta,
un ministro, un adorador, siempre antes hay un proceso. Amén. Por eso el zarandeo es necesario. Y el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo buscaba en otra Biblia, yo digo, ¿habrá orado para sacarlo del zarandeo, de la prueba? Pero no, Dios no te saca del zarandeo, Dios no te saca de la prueba. Dice que oró, ¿para qué? Para que la fe no le falte en medio de la prueba. Dios no te va a sacar de la prueba, porque es necesaria la prueba. Es necesario el zarandeo, que te sacudan con fuerza. Es necesario. Hay cosas que acomodar todavía en nuestras vidas. Hay cosas que limpiar todavía en mi vida. Amén. Así que dice que, hay cosas que dice que hay que acomodar. Amén. Dios no te va a sacar del proceso. Así que no te enojes con Dios cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, no te enojes con Dios. Es necesario, como dije. Y el versículo 33, hermanos, dice, dispuesto, dice que le dice él, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Amén. ¿Cuánto han escuchado a hermanos decir eso? Dios, estoy aquí, úsame, usa mi vida, estoy aquí para honrarte. Pastor, estoy con ustedes, codo a codo para seguir en esta obra. Amén. En medio de la dificultad, en medio de la prueba, búsquelo, a ver si están. Amén. Así que agradece a Dios por todos, por todas las pruebas que vas a pasar. Yo agradezco por sus vidas, porque ustedes están acá, son valientes, como dijo hoy Willy cuando estaba abriendo la reunión. Son valientes porque a pesar de que ustedes tienen cosas también afuera, vinieron acá solamente a adorar a Dios, al Rey de Reyes. Agradezco por sus vidas, porque a pesar de las pruebas y la dificultad que ustedes saben que están pasando, vinieron a adorar al Rey de Reyes, porque saben que es el único que los puede sacar de ahí. Con su fuerza no pueden. Amén. Hermanos, a mí el enemigo me hizo pasar por una prueba tremenda. A mí y a mi familia. Pasé por un proceso muy doloroso. Que si no buscaba yo a Cristo, no sé ahora dónde estaría. No sé si estaría junto con mi esposa. Porque me venían cosas que el diablo me decía. Y en momentos me decía, la culpa es tuya, de la pérdida de nuestra hija. A veces me decía, me quería como para que yo le diga a mi señora algo. Pero yo le pedí a Dios que calle mi boca. En ese momento no estábamos aferrados bien a Dios. Pero pudimos darnos cuenta de que el único que nos podía sacar de esa situación, de ese proceso, de esa angustia que teníamos con mi esposa era Dios. Por eso agradezco a Dios por mi esposa, que agarró y me dijo, gordo, de acá solamente nos saca Dios, si no terminamos mal. ¿Cuántas vidas o cuántas parejas se separan por eso, por la pérdida de un hijo? Muchas veces cuando un hijo se enoja con los padres y se va, allá viene la pelea de los padres. Y en esto, la pérdida que tuvimos con mi señora, de nuestra hija, trajo mucho dolor y un proceso muy grande en nuestra vida, en nuestra familia. Pero todo tiene un propósito, entendí que todo tiene un propósito. Si yo no pasaba ese propósito, yo no sé si hoy estaría aquí, predicando de su palabra. Ahora yo puedo y sé cómo pasar un proceso y poder hablarle a la gente, a lo que están pasando por ese momento, por esa circunstancia, cómo poder hablarle de Cristo.
que de ahí ellos pueden salir, pero con Cristo, porque solo no pueden. Yo agradezco a Dios por mi trabajo, porque yo trabajo en el hospital hace 10 años y estoy al roce con eso, siempre, con la desgracia de la gente, por las enfermedades, por las muertes. Estoy ahí y agradezco a Dios porque me puso en ese lugar para consolar a la gente. Dios me usa en el trabajo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. El proceso es necesario, hermano. Es doloroso, dolorosísimo. Hay a veces que no sabe cómo salir si no estás aferrado a Dios. Amén. Gracias, Jesús. El versículo 34 dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y me imagino a Pedro diciéndole: no, ¿cómo te voy a negar? Maestro, ¿cómo te voy a negar? Que sí, que no, que sí, que no. Y lo negó. Todos sabemos, ¿no? Todos sabemos la historia que lo negó. Que lo negó 3 veces, dice. Y todos sabemos lo que pasó después de la negación, ¿no es cierto?, de Pedro. Dice que fue tanto la angustia que sintió Pedro que dejó el ministerio. Fue tanto la angustia que sintió Pedro que dejó el ministerio y volvió a la barca. No la había vendido a la barca, la tenía. Y le dijo a los suyos: vamos a pescar. Vamos a ir a pescar. Yo ya no quiero saber nada con esto. El diablo me avergonzó. Lo negué a Cristo. Caminé con Jesús y lo negué 3 veces. Ya no quiero saber más nada con eso. Vamos a pescar. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? ¿Cuántos han pasado a veces algo parecido? En medio de la prueba, niega a Jesús, o le da la espalda a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios. Hay muchos que el enemigo hizo caer. Hay muchos. Pero te tengo buena noticia, hermano. El mismo que permitió que te zarandeen es el mismo que te vaya a buscar en medio del proceso. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que, hermanos, si usted está en un proceso, quédese tranquilo, que es para bien de sus vidas, y usted tiene que saber de que Jesús va a ir a buscarlo, no lo va a dejar quieto, porque cada uno de ustedes tiene un ministerio. Si usted está aquí, como decíamos, si usted es un victorioso, porque ya está en esta noche acá, ya es un victorioso, y tiene un ministerio usted, Amén. y Cristo no lo va a dejar tranquilo hasta que no logre hacer con su vida lo que Él quiere. Amén. Amén. Dice que cuando Jesús resucita, ¿a quién va a buscar? A Pedro. Dice que de vuelta, que en toda la noche se había subido a la barca y no había podido pescar nada. ¿Cuánto había pescado? Nada. Por segunda vez estaba frustrado Pedro de vuelta. Por segunda vez. Cabezón, Cabezón, Pedrito. Y Jesús va a buscarlo. Va a buscar al que le negó, al que le dio la espalda. Y dice que se aparece en la orilla y le empieza a gritar: ¡Pedro! Tírala a la derecha. Tira la red a la derecha. Hermanos, si no funciona a la izquierda, tírala a la derecha. Busquen la forma, hermano. ¿Cuántos han ido a pescar? Vamos a hablar de la pesca. En un puente y están 2 horitas pescando y no pica nada. Bueno, voy a intentar de este lado. Si no pica acá, me voy 10 metros por allá. Hermano, hay que buscar la vuelta. Hermano, si usted está orando de rodillas y Dios no le responde, tírese de panza. Hay que buscarle la vuelta, hermano. No se tiene que quedar con lo mismo. Si no funciona, cambie. Cambie la forma. Cambie la forma. No se quede con los brazos cruzados. Aleluya. Y ahí dice que entra Dios en acción. Cuando usted piensa en dejar la iglesia por el proceso, cuando usted piensa dejar el esposo, la esposa, los hijos, su casa, el trabajo, dice que ahí Dios entra en acción y le dice
y te dice, yo tengo la última palabra. Amén. Amén. Deja que te use, yo tengo la última palabra. Porque no hay nada imposible, como decía la pastora hoy, no hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Todo es posible para el que cree. Creemos, Dios. Amén. Cuando alguien nos hiere, actuamos como actuó Jesús con Pedro, lo va a buscar. Cuando alguien nos pega, ¿le ponemos la otra mejilla? Cuesta, ¿no? También, como dijo Mayer, es nuestro ejemplo a seguir. Jesús lo hizo, fue a buscarlo. A pesar de que le dio la espalda, de que lo negó, lo fue a buscar. Fue a buscar al Pedrito, el negador, el que mete la pata, el preguntón. Lo fue a buscar de vuelta. Amén. Amén. Dios va a usar personas para tu proceso. Alguien te va a negar, alguien te va a herir, alguien va a hablar mal de ti. Amén. Alguien va a usar Dios. Si Judas no se dejaba usar por el enemigo, ¿cómo Cristo llegaba a la cruz? Amén. Aleluya. Gracias. Si no lo usaba a Judas, iba a usar a otro, pero en ese momento lo usó a Judas. Aleluya. Dele gracias por esa gente que son de tropiezo. Porque esa gente es usada también para tu zarandeo. Así que decirle, empujame más fuerte, así llego a mi victoria. Así llego a lo que Dios quiere formar con mi vida. Lo que quiere Dios formar para mi ministerio, para mi familia, para ser un hombre de bien, una mujer de bien. Para poder pulirme, sacarme todo lo malo y poder incorporar cosas buenas, cosas de Dios, Amén. para poder usarla en el ministerio que cada uno de ustedes tiene. Amén. Amén. Así que todos no son enemigos, hermanos. A veces son ayudadores para que puedas llegar a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Y ahí, bueno, como les decía, estaba diciéndole, tírala al otro lado. Porque lo mismo que te di cuando me conociste, lo tengo ahora. Aunque me negaste, lo tengo ahora de vuelta. Lo mismo que te di, esa impresionante pesca cuando te conocí, la tengo también ahora. Entonces le dice, tírala a la derecha. Y sin saber quién era, dice que echa la red, Pedro. Y cuando dice que la quiere sacar a la red, estaba llena de peces. Y dice, ay, que recuerda, 3 años y medio atrás. Dice que recordó Aleluya. que ese milagro lo había visto una sola vez. Gracias. Amén. Y dice que cuando mira, lo reconoce que es Jesús. Dice que no aguantó llegar con la barca, dice que se tiró de la barca para llegar a la orilla, para llegar al reencuentro con Jesús de vuelta. Aleluya. Así dice la palabra. Amén. Amén. Y dice que Jesús lo esperó con el desayuno hecho. El desayuno listo. Amén. Me imagino también a Pedro preguntándose él por dentro. Yo lo negué. Yo le di la espalda. Yo lo traicioné y me espera con el desayuno hecho. La conciencia, ¿no es cierto?, de Pedro diciendo eso. Gloria a Dios. Y ahí es donde viene la pregunta. Y en Juan 21:15, no lo busquen, anótenlo si quieren, viene la pregunta. Amén. El que tenía que preguntar era Pedro, porque Pedro era el preguntón. Pero en esta ocasión, Pedro se quedó callado. Y el que pregunta es Jesús. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y rápidamente dice que Pedro le dice, sí te amo. Pero Jesús no se quedó contento con la respuesta. Porque fue un sí te amo, pero con límites. Cuando llega el proceso, cuando llega el zarandeo, te niego.
Cuando llega el zarandeo, dejo a la iglesia. Cuando llega el zarandeo, te echo la culpa a vos. Dice que no se quedó contento Jesús con la respuesta y le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Dice que ahí Pedro le dice: sí, maestro, te amo. Y faltaba algo más. Faltaba algo más. Dice que Jesús le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dice que ahí donde Pedro se entristeció. 3 veces. ¿Le recuerda algo? Lo negó 3 veces él. Y Jesús le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Es que Dios no te va a dejar hasta que vos respondas correctamente. Dios no te va a dejar quieto. Y le dijo por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y el Señor le dijo: estás listo, estás preparado, me respondiste bien, acá tienes la llave de los cielos, ahora viene tu victoria. Dios no nos va a dejar quietos hasta que le podamos responder correctamente a nuestro Señor. Dios va a dejar que pasemos todo ese proceso para que podamos entender lo que quiere Él para nuestras vidas. Para poder entender lo que Él quiere que hagamos nosotros en su ministerio. Porque nosotros no podemos actuar como queremos. No podemos. Tenemos que dejarnos usar. Tenemos que prestarle nuestra barca a Jesús. Tenemos que prestarle nuestro corazón, nuestra vida a Él. Amén. Dice que de ese momento Pedro no fue el mismo. Dice que estuvo 40 días más caminando con el maestro. Lo vio irse a Jesús en la nube. Amén. El que pasó el proceso, el zarandeo, ese es el que estuvo con el maestro. Cuando vino el Pentecostés, ¿quién se levantó a predicar con autoridad entre medio de todas las personas? Pedro. Dicen que la gente no podía creer cómo un pescador podía hablar con tanta autoridad de la palabra. Cuando vino el Pentecostés, dice que Pedro predicó con tanta autoridad que los corazones se quebrantaban. Que los corazones se quebrantaban y iban a Jesús. Estaba siendo usado después del proceso. Pero todo llevó un proceso. Todo llevó un zarandeo. Amén. Ya el enemigo ya no lo podía mover a Pedro. Ya había pasado todo eso. Ya el enemigo no podía tocarlo, no podía moverlo. Él estaba firme en la roca. Lo metían preso, él igual predicaba. Si era duro antes, ahora sabiendo cómo tenía que ser, más duro para predicar ahora, ¿no? Le decían: te vamos a arrancar la cabeza si seguís predicando. Si seguís predicando de ese Jesús, te vamos a arrancar la cabeza. Dice que Pedro les dijo: yo ya lo negué una vez y no voy a volver a hacerlo. Yo ya me equivoqué una vez y no quiero volver a hacerlo, porque no sirvió en mi vida eso cuando lo negué. Pasé todo un proceso y ahora pude entender. Ahora no lo niego más a Jesús. Hermano, esto es lo que les prediqué hoy. Yo también lo pasé. Fue todo un proceso duro. Y como les dije, yo no sé si hoy estaría acá, si no hubiese pasado ese proceso. No sé si estaría con mi familia. Aleluya. Y es necesario el proceso, hermano. Amén. Es necesario el proceso. Amén. Todo eso que pasó Pedro fue para que él pueda estar firme en la roca. Él era la piedra que salió de la roca. Hermanos, quiero que aprendan a darle gracias a Dios por la prueba, por esa prueba que ustedes están pasando, que puedan darle gracias.
que puedan agarrar y decirle gracias a Dios, porque yo sé que después de esta vida viene la victoria. Gracias por este zarandeo que me están dando, que me están moviendo de acá para allá, porque están apartando lo malo de lo bueno. Me están dejando todo lo bueno para que yo pueda servirte como tú te mereces. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios tenía muchísimas cosas más para hablar y seguimos. Digo, aplausos. Amén. Hermanos, le doy muchas gracias a Dios por este momento que he compartido. Le doy gracias a los pastores porque me permitieron hacer esto, Amén. poder hablar de sus palabras, poder predicar. Y le doy gracias a Dios porque me permite estar en este lugar después de un proceso que pasé en mi vida. Me permite estar en este lugar firme porque Él es la roca. Así que, hermanos, los animo a ustedes, este proceso que están pasando, esta dificultad que están pasando, cada uno de ustedes lo sabe. Ustedes lo saben y Dios lo sabe. Que sigan firmes en la roca, hermano. Amén. No se muevan de ahí, no se muevan de la roca, porque viene la victoria para sus vidas. Amén.